Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, lunes 11 de noviembre, les damos la más cordial bienvenida, mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, les reitero nuestra más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Hoy iniciamos un nuevo tema, un tema muy interesante que por cierto se desprende del tema que la semana pasada tocábamos, que es la reforma político-electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las propuestas consideradas para esta reforma política electoral en el Congreso de la Unión es precisamente la creación del Instituto Nacional Electoral o el INE. Con la creación de este instituto, en el caso de que se apruebe, pues desaparecerían, es decir, el Instituto Federal Electoral, o sea, el IFE, como todos lo conocemos, y los institutos electorales de cada uno de los estados de la República. Hay motivos por los cuales se propone la creación de este instituto y que desaparezca el IFE, así como los institutos estatales, y bueno, pues hay quien está a favor, hay quien está en contra, y bueno, pues sobre todo por la parte del federalismo, ¿no? Unos consideran, los que están a favor, consideran que está dentro del marco del federalismo establecido en la Constitución Política de México, y quienes están en contra argumentan la afectación del federalismo, ¿no? Y citan el artículo 40, que habla precisamente de que cada estado tiene injerencia muy particularmente. Así que ese es el tema para esta tarde. ¿Cuál es su opinión? El IFE, ¿qué sucede si el IFE desaparece? ¿Qué sucede si el IFE, si también los institutos electorales de cada uno de los estados desaparecen? ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia como ciudadanos en la creación del Instituto Nacional Electoral? Bueno, pues es el tema que tocaremos esta semana en Estación Central. Así que bienvenidos todos y doy la bienvenida a nuestros invitados. Esta tarde están con nosotros representantes de partidos políticos. Por eso saludo con mucho gusto a Octavio Raziel, representante del PRD Jalisco ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí en Jalisco. Bienvenido, Octavio. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. También saludamos con mucho gusto a Gustavo Flores, secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano Jalisco y regidor de Tlajomulco de Zúñiga. Muchas gracias por estar, Gustavo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias también al doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a nuestros amigos y amigas radioescuchas y televidentes, con un tema muy interesante que concierne pues, el desarrollo político y de la democracia en México en los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Gracias a cada uno por su tiempo y bueno, pues reiterarle a nuestra audiencia que se puede comunicar con nosotros. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Y bueno, pues una pregunta básica, no básica, pero sí para empezar a definir cómo estamos en esta mesa es, si ustedes tuvieran que definir en una sola palabra el Instituto Nacional Electoral, ¿qué palabra elegirían? Octavio, ¿qué palabra elegirías? Si me permiten 3 palabras, yo diría que es el mando único electoral en el país. ¿Es la definición o ampliamos un poquito el concepto? Ok, lo dejamos así y en la siguiente vuelta nos platicas por qué eliges este término. Va. Gracias, Octavio. Mando único electoral. Muy bien, Gustavo Flores, ¿cuál sería tu palabra para definir el Instituto Nacional Electoral en su creación? En su creación y en su propuesta, es la palabra que encuentro más apropiada para esta propuesta es gigantismo. Gigantismo, muy bien. Gigantismo Ahorita no. de este gran órgano electoral que se propone. Muy bien, ahorita nos platicas. Ahorita les platicamos. Elegiste por gigantismo. Sí. Muy bien, Gustavo Flores. Y por favor, doctor Hugo Córdoba Díaz, ¿cuál sería su palabra para definir el Instituto Nacional Electoral? Federalismo. Federalismo. Muy bien. Bueno, pues empezamos por Hugo Córdoba. ¿Por qué elegir la palabra federalismo para describir el Instituto Nacional Electoral? Pareciera que no lo toma en cuenta, pero al contrario, yo creo que es en la idea de pensar que las organizaciones estén organizadas de manera eficiente, pensar que una sola autoridad que puede evitar trabajos dobles, si hoy tenemos en el marco nacional,
33 autoridades que reorganizan procesos electorales y 33 autoridades, los tribunales electorales, que las sancionan. Y evidentemente quien se dedica a la actividad organizacional sabe que quien distribuye un paquete puede distribuir dos, en términos de distribución de casillas. Quien capacita a una persona puede capacitar dos, etcétera, etcétera. Entonces esto nos llevaría a pensar que en la lógica administrativa y organizacional puede ser una buena idea tener una sola autoridad que la gestione. Sin embargo, en un país como el nuestro, que no es un país centralista, la integración de la Autoridad Nacional Electoral tiene que respetar los particularismos locales y entonces respetar la soberanía de los estados. Entonces estaríamos en la óptica de cómo integrar la gran autoridad nacional organizadora de las elecciones, y yo creo que pasa por la plena vigencia del federalismo, es decir, que se construye una sola autoridad en la misma lógica que hemos construido el Sistema Nacional de Educación Pública, donde hay una autoridad central y la encargada de la instrumentación de los procesos, la autoridad regional o estatal. Muy bien, ok, doctor Hugo Córdoba Díaz dice federalismo, respetando cada uno de los estados y para una mejor administración. Claro. Muy bien. Por favor, Gustavo Flores, ¿por qué escoger la palabra gigantismo? ¿Por qué la palabra gigantismo? Me parece que, contrario a lo que sostiene el doctor, y no por una posición contradictoria, por el hecho de nuestra posición misma. La tendencia de la instrumentación de órganos de control o electorales, en este caso, es a particularizar las actividades. Si hablamos de un órgano que va a regular las elecciones en el país, hay que recordar que sería un gran aparato que tendría muy pocos espacios de control hacia los estados. Estaríamos atentando, contrariamente, contra precisamente el federalismo y la autodeterminación o la independencia de los estados. Okay. Atentando contra la independencia de cada estado. Sí, contra el espíritu del federalismo precisamente, en el que cada estado está facultado para organizar y llevar a cabo sus procesos electorales. Aun cuando estos en cada uno de los estados tiene órganos electorales que están manejados por los gobernadores, también es cierto que la Constitución establece que serán estos quienes lleven a cabo sus propias elecciones. Ha sido un principio del derecho el que los estados organicen sus elecciones. Por otra parte, es un gigantismo porque si así es difícil controlar a veces las elecciones federales, ahora imagínense que un solo organismo está regulando las elecciones en diferentes estados del país. Si tal fuera el caso, pues habría que tener una serie de acotaciones. Inclusive el partido Movimiento Ciudadano tiene algunas posiciones muy firmes al respecto. ¿Qué habría que hacer en este caso? Si de ser el caso, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado ya porque si de existir este instituto debe de existir reglamentación en materia regulatoria en el Tribunal Electoral que le diera participación directa en los procesos, una mayor autonomía y tuvieran una intervención más clara, más democrática. Muy bien, cosas muy puntuales. Muy bien, vamos con Octavio Raciel, si gustan, y antes de ir al corte le damos otra vuelta si tenemos tiempo. Octavio Raciel, ¿por qué elegir la palabra, el término mando único electoral? Sí, bueno, coincido con que efectivamente si la Constitución prevé algo, pues estamos primero dando por hecho que se puede modificar para luego hacer llegar a los acuerdos del famoso Pacto por México, ¿no? Coincido también en que a lo mejor de lo que estamos hablando es del Pacto Federal, que es donde se establece la autonomía de los estados, pero una autonomía sujeta a la participación de todos los demás estados de la República bajo la presidencia de la República. Cuando hablo de un mando único electoral, es un poco haciendo alusión al mando único policíaco, en donde de ahí se intenta pues tener un eje rector para dar indicaciones. Entonces, si se supone que no hay indicaciones en asuntos electorales, toda vez no habría necesidad de tener un mando único electoral, ¿no? Son ideas contradictorias que intento poner en la mesa como una paradoja, ¿no? ¿Para qué hacer un mando único? Tampoco soy psicólogo como para decir qué es lo que intentan con ello, pero aunque tampoco soy historiador para decir todos los antecedentes que hay, sí me gustaría poner sobre la mesa algunos. Por ejemplo, el más interesante pues es que es precisamente el Partido de la Revolución Democrática quien después del fraude electoral que se le hace precisamente a Cuauhtémoc Cárdenas, propone que ya no sea la Secretaría de Gobierno quien organice las elecciones. Antes el mismo gobierno era quien las organizaba en todo el país. Está perfectamente documentado de qué se trataban en este país las elecciones.
el PRD promueve que haya un órgano autónomo. José Woldenberg es el primer presidente del IFE y hoy si le preguntas a José Woldenberg qué opina, está en contra de la realización del INE. Entonces hay muchas ideas de fondo, muchas opiniones que vale la pena conocer una a una, ¿no? Porque no nos podemos ir con la finta de que hay una línea en los partidos para opinar sobre este tema, que es lo primero que quisiera decir. Creo que no la hay, y creo que no la hay, lo podemos notar desde el análisis del discurso de los presidentes de los congresos locales, de los gobernadores, y ahí eso lo tocaré en el siguiente bloque, pero creo que nos damos cuenta de que no se está poniendo orden con esta propuesta, pero se está abriendo el debate. Entonces, lo segundo creo que es sano, y lo primero, pues me parece que está por verse, ¿no?, en todo el sistema que se implemente. Muy bien, bueno, pues te la debo, Hugo, porque tenemos que ir a un Adelante. corte, pero Al de regreso regreso quería hacer una precisión, acotación. una acotación. Entonces, nos vamos rápidamente a nuestro corte. Estamos hablando de la creación del Instituto Nacional Electoral. Por una parte, sí se respetaría el federalismo, tomando en cuenta el respeto por cada uno de los estados. Por otra parte, se dice no se respeta el federalismo. Y bueno, pues la parte del mando único electoral se pregunta el por qué, y bueno, las diferentes líneas que maneja cada uno de los partidos en el Congreso de la Unión acerca de esta creación del Instituto Nacional Electoral. 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter nos encuentran @C7-Est Central. Hoy está con nosotros Octavio Raciel, representante del PRD Jalisco ante el IEPC. También está con nosotros Gustavo Flores, secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano Jalisco, gracias. Y también está con nosotros el doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Vamos a nuestro corte y regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Dentro de esta creación del Instituto Nacional Electoral, se dice que los estados todavía no se vive con eficacia la autonomía de los poderes, incidiendo particularmente la autonomía de los congresos estatales para nombrar a los consejeros y a los magistrados electorales. Esta es una parte de la cual se discute en el Congreso de la Unión para ver la posibilidad de que se cree este Instituto Nacional Electoral, se desaparezca el IFE, así también los institutos de cada uno de los estados. Es el tema para esta tarde y para toda la semana aquí en Estación Central, la creación del Instituto Nacional Electoral. Desde su punto de vista, ¿cómo es el IFE? El IFE, ¿cómo maneja las elecciones? Los institutos de cada uno de los estados, el IEPC, que es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ¿cómo manejan las elecciones? ¿Cuál es su punto de vista? Nos gustaría conocerlo porque, bueno, pues va muy de la mano con la creación del Instituto Nacional Electoral, una propuesta que se está discutiendo. No quiere decir que ya sea un hecho, sino que se sigue discutiendo. 3030-5307 y 01800-087-8817. Antes de hacerles la pregunta que corresponde a este bloque, Hugo Córdoba quería hacer una acotación, así que, por favor, Hugo. Es una acotación muy breve, en el sentido del comentario que hace un momento el representante del Partido Movimiento Ciudadano, que decía que, en efecto, el federalismo no, que en el planteamiento que hacíamos, que hacía el PRI, por su parte, que en la lógica del federalismo, la propuesta del PRI de que se pueda constituir un órgano a nivel nacional que respete las soberanías locales, pareciera que contradice el espíritu del federalismo. Digo, no, al contrario, es la lógica del federalismo la que anima esta propuesta. Hoy, por ejemplo, si atendemos a la reforma del 2007, el artículo 116, que dice que los estados pueden, previo convenio con el Instituto Federal Electoral, entregarle la organización de sus elecciones, eso es factible el día de hoy. Pues al contrario, abonan el pacto federal y introduce racionalidad en la organización de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque son muy costosos. El gasto en democracia, cuando contribuye a mejorar la calidad de la democracia, pues tiene una consecuencia directa en el desarrollo económico. Sin embargo, no por eso podemos abrirle la bolsa completamente y dejarlo que pese en el erario público de manera indiscriminada. Por ejemplo, en la elección del 2012, las elecciones en el Estado, tomando en cuenta la federal y la local,
la organización del Instituto Electoral del Estado, de Jalisco, y la vocalía regional del IFE, estatal del IFE, más los órganos jurisdiccionales, costaron 1.919 millones de pesos. Cada voto costó en promedio 570 pesos. Yo estimo que es un costo bastante alto. Que podríamos buscar que ese costo se redujera si inducimos cierta racionalidad en los procesos, en la organización de los procesos electorales y la cantidad de gente que participa, la forma en cómo están articulados, la forma en cómo se plantean. Y en esta óptica yo siento que la idea de hacer una sola autoridad a partir de los institutos regionales podría ser una buena perspectiva, atendiendo a la necesidad de que se respete la soberanía de los estados. Yo aquí, con todo respeto a la mesa, Hugo, yo creo que aquí el PRI debe de primero clarificar cuál es su verdadera postura respecto a la creación del Instituto Nacional Electoral. Primero, porque recordemos que la propuesta de reforma electoral se da en el seno del Pacto por México a partir de un acuerdo de PRD-PAN. Después esta propuesta de reforma la apoya casi la mayoría de los miembros del Partido Constitucional, salen a declarar que sí, que están de acuerdo y que van. Días después, su gobernador del Estado de México, Erubiel, se pronuncia en contra de la creación de estos institutos. Ahí no hay claridad. Yo creo que primero hay que clarificar como partido una declaración congruente y luego ver cuál es la postura respecto de su creación y su costo. A mí me parece sumamente grave decir que una elección cuesta tantos miles de millones de pesos y que cada voto costó 500 pesos, cuando la sociedad está demandando otro tipo de beneficios que le alcancen a su bolsillo y a su boca. Pues, está pidiendo mejora oye, ingresos Gustavo, económicos. Digo, con todo el respeto. Está pidiendo, permíteme, está pidiendo mejora seguridad pública, está pidiendo mejor calidad de vida, escuela para sus hijos. Sí, claro. Más allá de una reforma electoral que encuentro que desde el punto de vista de la Revolución Institucional tiene contradicciones porque sus dirigentes no se ponen de acuerdo. Y por otra parte, decirte que aún y con que sea la propuesta que pretenda buscar un control desde el centro, el centralismo nunca ha sido una solución sana a la solución de los problemas nacionales. El centralismo como tal. Te voy a decir algo. El hecho de que haya imperfecciones en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco también es un reflejo de que a nivel nacional tenemos problemas y tenemos imperfecciones. Tanto que estuvo funcionando con falta de consejeros electorales. A ver, no es por ahí. Yo creo que no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. Y yo cuando establezco la claridad es una de las posturas que está adoptando el partido. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, también pide que se respeten las soberanías locales. Que la corta también, por cierto. Se manifestó, dijo, considera un retroceso, sin embargo, subrayo que la opción podría ser un híbrido. ¿Qué es eso, de veras? Un híbrido que logre una propuesta moderna de los órganos electorales y defendió la permanencia del Instituto Electoral del Estado. ¿Cómo funcionaría? ¿Eso era un híbrido? ¿Cómo funcionaría? El híbrido, a lo que se refiere, si me permites, es la constitución de un consejo a nivel nacional que respete las autoridades electorales locales y que, como te planteo, hoy eso es posible a través de designar acuerdos estatales. Es una de las vías posibles más allá de la reforma. Okay. ¿Sí me explico? Más allá de la reforma. Es posible hoy si se asignan acuerdos donde las autoridades pudieran ponerse de acuerdo cómo organizar los procesos locales en ambos sentidos. Yo cuando tú señalas que en efecto la autoridad, la ciudadanía está esperando respuestas de otro tipo del gobierno, cuando yo veo que un solo voto emitido por cada ciudadano que fue a votar cuesta 570 pesos, pues en efecto me imagino que necesitamos hacer más racionales la organización de los procesos para que sean menos costosos. Exacto. Y poderle darle a la ciudadanía satisfactores de otro tipo. Okay, y entonces sí pasa por la eliminación de la duplicación de funciones. Nada más que veamos de qué manera sí se respeta la soberanía estatal de cada estado. Esto da lugar a mi siguiente pregunta. La creación de un Instituto Nacional Electoral, sea híbrido o con cosas muy puntuales para respetar la soberanía de cada uno de los estados, ¿resolvería de fondo las problemáticas de la democracia en nuestro país? No, por supuesto. No. Todos dicen, no resolvería de fondo. No hay fórmulas Octavio. mágicas, obviamente. Y bueno, como partido inicié diciendo que el PRD hizo la propuesta de que se creara el Instituto Federal Electoral y después de haber creado esto, el crear un organismo que aglutine la posibilidad de tener el control sobre las elecciones en todos los estados, podría en determinado momento obviamente interpretarse
como una regresión, como se mencionó en esta mesa, nada más en otro sentido. En ningún partido hay una unidad en las posturas en este momento frente a este asunto. De los 17 presidentes de los congresos estatales en todo el país, 15 son priistas, de los que están en desacuerdo, de los que están a favor también hay priistas, es decir, por lo menos Tlaxcala, Sonora y Nuevo León son priistas y están a favor, es decir, hay opiniones muy distintas en cada uno de los estados. Dicen que en política la unidad es lo sospechoso, que cuando no hay unidad, entonces puedes estar todos tranquilo. se ríen en la mesa. Lo malo es que creo que en este caso nos comprueba otra tesis, nos comprueba la tesis de que en realidad en cada uno de los estados hay un mundo, hay un pequeño México que opera con sus propios intereses y que tiene, si tienes buena relación con más bien no debería ser por partidos, no nos deberíamos ir con la finta de es que el gobernador de tal estado apoya o no apoya, no están pensando en el INE, están pensando en sus institutos electorales estatales y en la relación que guardan y en los intereses que se manejan en ese estado. Y de ahí es de donde podríamos más o menos hacer la lectura de qué relación lleva con los presidentes de los institutos electorales para saber si le conviene, digo, si le preguntas a Veracruz, si le preguntas a Quintana Roo si quieren desbaratar los institutos electorales, cuando ellos son capaces de desbaratar una alianza entre PAN-PRD, con la fuerza del Estado, pues claro que no quieren dejar ir eso, ¿no? Se les va un activos y se les van los representantes de los institutos locales. Habrá muchos casos, habrá también casos donde los institutos electorales operen con autonomía, pero creo que en general no se gana ni se pierde con esta propuesta. Podemos arriesgar, podemos pensar que puede ser una propuesta que no es innovadora porque, repito, yo no he visto algo que venga a resolver de manera medular, pero sí creo que se le resta la posibilidad a los gobernadores de los estados de tener el control. ¿A través de qué? Bueno, los representantes de los institutos electorales se nombran por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado lo equilibran quien tiene la mayoría de diputados en el Congreso. Entonces, pues quien tiene la mayoría, comúnmente, quien es gobernador, y el gobernador puede crear esos equilibrios para en determinado momento influir para las elecciones del presidente del instituto electoral en cada caso, ¿no? Entonces, a lo mejor hay presidentes de institutos electorales en estados donde sí puedan tener una influencia con el gobernador, que con una llamada, con cualquier tráfico de influencias que pueda llegar a darse. Entonces, sí es una posibilidad cuando dicen, pues yo te ayudé, ¿no? Me la debes, acuérdate del favorcito. No es lo mismo si aplicamos la lógica de, pues tú no me pusiste, yo le represento una parte más bien al Instituto Nacional Electoral y bueno, pues soy delegado en Jalisco, tal vez ni de Jalisco soy y estoy aquí o en cualquier estado, ¿no? Todos son posibilidades, no hay fórmulas mágicas, pero esa podría ser alguna de las ventajas. Creo que el argumento del ahorrar en las elecciones no es el más fuerte y para ya no consumir más tiempo, esperaría una siguiente intervención para decir por qué. Gustavo. Por supuesto que la propuesta de la creación de un solo órgano electoral que organice los procesos a nivel nacional no resuelve la problemática de los procesos, como lo dije hace ratito, las imperfecciones de una instancia y de otra, bueno, son evidentes, por supuesto que no es la solución, por varias razones. Una, hay que hacer eficiente, en todo caso, mejor, los dispositivos legales como el artículo 134 que establece que no se deben distraer recursos públicos a la aplicación de las campañas y que los servidores públicos los utilizan para beneficiar a partidos políticos y sus candidatos. Si volvemos esa ley eficiente y si le aplicamos con la precisión que demanda la sociedad, tendríamos procesos electorales más transparentes, más equitativos, más competitivos, menos costosos, porque hasta en eso tiene que ver. Y dos, hay que recordar que los institutos electorales dependen de manera muy sustantiva, y ahí estoy de acuerdo, en el Instituto Federal Electoral. ¿Por qué? Porque los listados nominales, el padrón, la credencialización, la cartografía y muchos otros elementos de una elección dependen de convenios y de acuerdos que se firman con el Instituto Federal Electoral. Luego entonces hay una relación de interdependencia. Aquí había que buscar cómo perfeccionar el sistema electoral mexicano en las entidades también, porque hay que recordar, y reitero, somos autónomas en las decisiones de nuestros procesos electorales. Okay. Porque ahí es donde hay un gran paso entre lo que se acuerda con el IFE, de qué manera nos da la información, pero también está la trampa en el que si tenemos un órgano
con una sola decisión a nivel central, en vez de tener 32 entes personales que manejan los diferentes órganos electorales, como pasa en Jalisco. ¿Cuál fue la discusión en la reciente renovación del Instituto Electoral de Participación Ciudadana? Una intervención directa del gobernador nombrando a sus amigos en el instituto. ¿Qué va a pasar ahora con un solo instituto a nivel central? Pues que ahora será el presidente de la República quien esté interviniendo en los diferentes procesos electorales. Yo creo que Tenemos además en el que tema nada más me brevemente parece una ocupar falta de el corte. respeto para el Poder Legislativo que diga que el gobernador nombró a los miembros del Bueno, instituto. eso fue Eso me público parece una y falta de notorio en los- respeto. en No fue los público y medios, notorio. y se hubo, No fue ni público ni notorio, y no es negociaciones cierto. y cuotas y mil Si cosas. en una democracia y negociaciones me parece lo más natural. Siempre y cuando esas negociaciones se lleven a cabo dentro del marco institucional. Y a mí me parece muy grave. Tenemos que ir a un corte. De regreso seguiremos hablando acerca de la creación del Instituto Nacional Electoral y también si resuelve la injerencia de los partidos políticos dentro de los órganos electorales estatales, ¿de acuerdo? 3030-5307 y 01800-087-8817. En Twitter estamos en @c7-est central. Nos vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y si apenas nos está sintonizando aquí en Estación Central en C7 Jalisco, le comento que estamos hablando acerca de la creación del Instituto Nacional Electoral. Este tema está a discusión en el Congreso de la Unión y con la creación de este instituto desaparecería el IFE a nivel nacional y también los institutos electorales y de participación ciudadana de cada uno de los estados. Así que, pues, este es el tema para nuestra semana. Y tenemos la comunicación de Víctor Carrillo desde Miravalle. Comenta, desde que nació el IFE ha marginado a la mayor parte de los mexicanos hasta esclavizarnos en una total dependencia de la credencial electoral y completa pertenencia al Instituto Electoral. Dice Víctor Carrillo, si desaparece seremos libres. Es el comentario de Víctor Carrillo. ¿Algún comentario brevemente de esta llamada? Muy bien. Jorge Gutiérrez, de la Colonia Independencia, dice al señor del PRI, a Hugo Córdoba, preguntarle si están tomando en cuenta a la ciudadanía para formar este Instituto Nacional Electoral. Y comenta que nos tomen en cuenta, que no nos hablen al revés. Saludos a una servidora. Muchas gracias, Jorge. Saludos igualmente. Yo comentar ahí al respecto, este es un proyecto que se da en el seno del Pacto por México, donde participan los partidos mayoritarios a nivel nacional, y al que nunca hemos dejado de invitar al Partido Movimiento Ciudadano para que se sume y construyamos un proyecto que nos incluya a todos. Y en el seno del Pacto por México participan ciudadanos, organizaciones de ciudadanos, el Parlamento Ciudadano. Y me imagino tengo la certeza de que ese tipo de propuestas están comentando con ellos. Okay. Por otro lado, decirte que en lo que respecta a la incorporación de las exigencias ciudadanas, el IFE es una institución que particularmente en la época de Waldenberg tenía una alianza muy fuerte con las organizaciones civiles. Y que aunque en los últimos dos mandatos, llamémoslo así, de los últimos consejeros electorales, la fugaz de Luis Carlos Ugalde y la de Valdés Zurita, me parece que no la han dejado de tener. Ha sido de diferentes intensidades, no tan sólida como en la época de Waldenberg, porque en eso estaba sentada su legitimidad, no la han dejado de tener con los ciudadanos y evidentemente en estas propuestas pues sí participa el instituto y sí participan los consejeros electorales, además de que hay al seno del propio Consejo General Electoral, hay especialistas connotados. Muy bien. A ver, si desaparecieran estos órganos electorales de cada estado, los IEPC, por llamarlos, ¿no? Los IEPC de cada uno de los estados, ¿con esta desaparición se resolvería la problemática de la injerencia de los partidos políticos sobre estos institutos? A ver. Todos tenemos una posición, yo creo. Quien quiera. Adelante, bueno, Octavio Raciel del PRD. le damos. Sí, condicionado. Pues sí, si no fuera la propuesta del PAN a nivel nacional, Santiago Krill, para encabezar el INE. Sí, si no fuera la propuesta del PRI, un ex senador que hoy lo ventilan ya en redes. Entonces, sí. ¿A quién? Sí, Acero se apellida. Felipe Solís Acero. Okay.
si no fueran esas las propuestas para dirigir un órgano imparcial, digo, cuando se propuso a Woldenberg, pues no era militante perredista, pero pero permíteme, déjame te digo la historia de Woldenberg. En otro escenario. Me refiero, si tenemos el valor de sacar las manos, los partidos políticos, de no caer en la tentación de decir, ay, es que ellos traen, esa propuesta es más amigo de ellos, pues hago yo una y lo comprometo y ya que llegues, digo, si no nos vamos a meter, a ensuciar el proceso, entonces se puede, pero el problema es que los mismos partidos caemos en esa tentación, y el problema es que los órganos luego no llegan a ser tan autónomos como debieran ser, ni la ciudadanía les da ese respaldo suficiente como para decir, creo en ti. Digo, ¿qué debilita al IFE? Pues la falta de credibilidad. ¿Qué debilita al IFE? Pues los personajes que operaron en el 2006 un fraude electoral nacional. Digo, eso es lo que le quita. Claro que el IFE no era malo, casi te digo, pues si nosotros lo habíamos propuesto no podríamos decir, quítalo porque ya no funciona, porque ya no son nuestras propuestas. No, es que ya no debieron ser propuestas de nadie. En realidad el IFE tuvo que haber madurado a tal grado que ya no necesitaría tener propuestas de partidos políticos, ni cabildearlas, ni decir a ti te toca tanto y a mí esto, y entonces hacemos la negociación para armar un consejo de gente que supuestamente es imparcial. Si no llega a caer en eso, pues claro que se puede limpiar, pero eso no va a ser únicamente con crear el Instituto Nacional Electoral. Hay que crear los mecanismos para que al crear este consejo, o como se va a llamar, si va a ser consejo, pues entonces sea ajeno a las propuestas de los partidos políticos. Nada más aclarar, porque creo que en la mesa no se ha dicho tal cual, que quien impulsaba esta propuesta en el Pacto por México era el PAN, pero también el PAN tiene quien dentro de su propio partido no estoy de acuerdo. Dice que no. Está de acuerdo. Gustavo, ¿estás de acuerdo? Nosotros que no resuelve el problema de los partidos, por supuesto que no, por dos razones muy sencillas. Una, hay que establecer dos dimensiones, una dimensión política y una dimensión jurídica. La jurídica parte del hecho de que estas decisiones van a ser tomadas en el seno de las cámaras del Congreso de la Unión, y este Congreso está integrado por representantes de partidos políticos, y es precisamente en el seno de los partidos políticos donde se está dando el debate entre ellos mismos, inclusive como ocurre con el PAN, el PRD, que declara Zambrano que él está en contra, y otros miembros del partido que están a favor, como ha ocurrido con las agencias de acción nacional, como lo decíamos hace ratito con el PRI, que un gobernador declara una cosa, la dirigencia declara otra. ¿Por qué? Porque el debate verdadero se da dentro de las cámaras, que son las que jurídicamente van a estar facultadas para hacer estas modificaciones. O sea, que ¿quién tendría que aprobar eso? Al final, ¿Ciudadanos? Allá tendríamos que ir para encontrar un órgano electoral que tenga el respaldo social. Cuanto más ciudadano sea un órgano de esta naturaleza, cuanto más independiente, verdaderamente independiente sea, tendrá mayor prestigio social, tendrá mayor reconocimiento y por lo tanto tendrá una operación independiente de los partidos políticos. Pero mientras los partidos políticos sean quienes están manejando las decisiones a través de las cámaras, que ahí tienen representados sus intereses, y que ese es el campo de lucha donde se están dando este tipo de debates, serán ellos los que resultarán perjudicados cuando desaparezca la figura. Entonces no es una solución. Hugo Córdoba, ¿estás de acuerdo? Definitivamente no es una solución. No es una solución ni para los problemas de la democracia, ni para suprimir o limitar las injerencias de los partidos políticos. Vamos en dos momentos. Para los problemas de la democracia, hoy está el tema además de la organización de los procesos, está el tema de la construcción de la ciudadanía, que en el PRI lo vemos como con la posibilidad de generarles un ingreso mínimo a nivel nacional, a la mayor parte con el Seguro Social y la Seguridad Social Universal, ¿no? Y la segunda está en yo no creo que la decisión no comparto la idea de que la decisión de quiénes son los consejeros electorales de este instituto a nivel local, a nivel federal y a nivel estatal se tenga que tomar fuera del Congreso. No. No, claro que no. Yo comparto más la idea de que son los partidos políticos y los gobernantes los que se tienen que autolimitar y autocontener constantemente. ¿Por qué? Porque sí tenemos un ejemplo claro de éxito cuando existen estas dos dimensiones, se cumplen estas dos dimensiones. Yo me acuerdo muy bien del IFE de Woldenberg, ¿no? Woldenberg es una figura de la izquierda de muchos años, y aunque en el momento en el que fue nombrado presidente del instituto, no era miembro del PRD, era un miembro destacado de la izquierda que tenía una influencia muy grande dentro del PRD. Entonces, pues sí, tenía sus ligas, ¿no?, con el PRD.
Lo nombraron y en todo el ejercicio de la construcción del Instituto Federal Electoral, la autocontención de Zedillo y la autocontención de los demás partidos a partir de un ejercicio de política donde el IFE era uno de los actores, hizo que las elecciones de 2000 fueran impecables, pulcras, sumándose con una plataforma social muy interesante a partir de organizaciones ciudadanas. Yo me acuerdo que Alianza Cívica era una de las puntales, cada quien su papel, ¿no? Y yo creo que así es donde debemos transitar y que esa es de madurez política. O sea, no caer en esas tentaciones. No caer en esas tentaciones, autocontenerse. Es un ejercicio de autocontención la organización de elecciones imparciales. Y yo creo que más allá de las diferentes deficiencias, el sistema electoral mexicano es un sistema que tiene un control sobre el ciudadano, sobre el sufragio que no tiene comparación en el mundo. Y que en otras ocasiones ya nos han pedido apoyo para que nosotros exportamos la organización de las elecciones. Jacqueline Pechard fue a Irak a llevar este modelo, ¿no? Entonces no es mal modelo, lo que sí pasa es que tiene que evolucionar a algo que le induzca racionalidad económica, respetando las soberanías locales. Muy bien, Ricardo Castellanos de Tabachines comenta, no es necesario cambiar el IFE, no es necesario cambiar de IFE a INE para minimizar los costos. 1, hay que eliminar puestos administrativos. 2, administrar los insumos para credencial y cuadernillos. 3, así como activos y salarios exagerados. Y aparte, en la Semana del Migrante, que sea en diciembre, hagan un programa de migración. Esto lo pone Ricardo Castellanos. Él debería estar en la mesa. Ricardo, ese es el punto. estás invitado. Vente, mano. No, es que ese es el punto. Los institutos electorales, si nosotros les preguntamos, deben tener ya un plan de austeridad. Es decir, tenemos institutos muy robustos, tienen contratada muchísima gente y no es propio de un estado. En todos los estados y el mismo IFE, la verdad soy más ajeno a cómo está organizado el IFE, pero sé que contratan muchísimo eventual y que muchos de ellos también llegan a quedarse luego a trabajar. Entonces tenemos institutos electorales que hacen que no sea solo costosa la elección, sino que sea costoso entre elección y elección. Todo el tiempo. Sí, es un dineral. Entonces, creo que si ellos tienen un plan de austeridad, también debe escuchárseles esa propuesta. Digo, y yo he escuchado unas muy interesantes del presidente del Instituto Electoral, precisamente de Jalisco, que dice, pues una muy sencilla, haz que los seccionales, en vez de que sean de 700, sean de 800, 850 personas y ya no instalamos tantas casillas y ya no tenemos que capacitar a tantos presidentes y secretarios de las mesas electorales. Entonces la gente acude a votar una mayor cantidad de personas a una menor cantidad de urnas y eso reduce el costo muchísimo, además de lo que implica, ¿no? en trabajo humano. Así propuestas así de sencillas, que quien está en el ajo, quien conoce el día a día, qué es lo que se complica, te puede presentar. Y la opinión personal que yo podría decir, pues los institutos organizan elecciones, no hacen todo lo demás que nos corresponde a los partidos políticos, de la educación cívica, la promoción de la democracia, todo eso nos toca a nosotros, no a los institutos electorales. Ellos deben encargarse de que la gente que vaya a votar tenga confianza en que el voto que está emitiendo, no lo van a proteger, lo va a proteger los tribunales, pero que lo puede emitir libremente y que el sufragio es efectivo, ¿no? Muy bien. Un sufragio efectivo. Muy bien, tenemos que ir a nuestro último corte para regresar con conclusiones, vamos a sacarle tiempo al tiempo. Nos vamos al último bloque, hablando acerca de la creación del Instituto Nacional Electoral, 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos vamos con las conclusiones de nuestros invitados, así que vámonos rápidamente al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al final de nuestro programa. Todavía tenemos unos 10 minutos para conclusiones, aportaciones. Y ahorita en este corte decía Hugo Córdoba, con la creación del INE, así como uno mismo puede organizar dos, ¿no? Una misma puede organizar, una puede organizar hasta más de una, ¿no? Puede organizar dos. ¿Están de acuerdo? Gustavo, Octavio, con capacidad. Me parece que el que una sola institución electoral a nivel nacional organice
todas las elecciones en el país, requiere de una discusión mucho más amplia, requiere de elementos de control mucho más exigentes, que se apegue más a la ley, que tenga mecanismos exactos de participación de la representación social, que será definitivamente a través de los partidos o finalmente a través de los partidos, porque los estados se van a convertir en sucursales de la decisión nacional y van a venir a replicar la misma actividad que hacen los institutos electorales, pero ahora solamente desde el centro. O sea, es regresar a la centralización. Yo, en esa parte, me parece que si no aterrizamos una estrategia y una propuesta con un mayor perfil ciudadano, con un mayor perfil de transparencia, con un mayor perfil de independencia del Ejecutivo o de las diferentes instancias de gobierno para controlar las elecciones, el instituto visto de esa manera va a ser nuevamente lo que yo decía al principio, un gigante que no vamos a poder controlar. ¿Qué dice Hugo Córdoba? Yo sí creo que tenemos que pensar una opción del Instituto Federal Electoral, una versión que se adapte a nuestro tiempo, a las exigencias de nuestro tiempo y que evolucione junto con el desarrollo democrático y político de la nación, ¿no? Decía hace un momento, la discusión siempre ha sido, desde la creación del Instituto Federal Electoral, siempre se ha planteado en dos ejes. Un instituto que organice exclusivamente elecciones o un instituto que sea promotor de la democracia. Y entre esas dos discusiones, uno tiene un costo, tiene unas especificaciones técnicas, el otro modelo tiene otro costo y las especificaciones técnicas distintas y tienen incidencias distintas en la calidad de la democracia que tenemos en México. Yo siento que para que esto tenga una consecuencia cierta, tiene que garantizar una confiabilidad, que el sufragio sea efectivo en la organización de las elecciones y entonces una especificidad técnica a toda prueba que sea menos costoso, pero que respete por sobre todo la soberanía de los estados. ¿Sí serían más baratas entonces? Sí, claro, sin duda. ¿Nuestra democracia o las elecciones? Yo tengo mis dudas de que cueste más barato porque al final la representación electoral y el cuidado de las mismas, las capacitaciones de toda la estructura que va a cuidar las elecciones, se tiene que duplicar. El paralelismo que existe de las casillas espejo se vuelve un verdadero problema. Quienes hemos participado en procesos electorales sabemos lo que significa tener una línea de representación en el proceso local y una línea federal. Es un verdadero problema. Y por ejemplo, acudir a una fórmula de que las casillas, las mesas directivas de casilla reciban más de 750 votos, se vuelve un verdadero caos. La ley prevé que van a llegar a 750 porque hay una fórmula matemática que nos dice que si tú divides 750 votos entre los minutos que dura la elección, te da efectivamente que en el periodo de las 8 horas que dura el proceso, tienen que agotarse las boletas. Si tú le metes más votos, en términos muy coloquiales, estás sobrecalentando, sobrerepresentando la actividad que puede resistir una mesa directiva de casilla. De ahí entonces que el traer un instituto electoral unitario para todas las elecciones sería el reflejo de lo mismo. O sea, darle trabajo en la federación a los de los estados. O sea, vamos a darles empleo a ellos. Yo me imagino, Sí, más bien Octavio, algo por ahí. Por ejemplo, me imagino que hablando de aumentar el número de electores por seccional, pues también se está hablando o de otro tipo de procesos, ¿no? Te lo dice alguien que está pensando en una urna electrónica, que está pensando en eficientar procesos, en hacerlo. Digo, también los que nos hemos involucrado en asuntos locales y federales al mismo tiempo, el principal problema es que una lista la vas a meter en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y la otra registrar los representantes. Primero, los representantes del partido. Por eso. Unos los metes acá, los otros los metes acá, tienes plazos, tienes términos diferentes. Entonces, hasta los programas, o sea, ni siquiera es el mismo programa. Y otros son la autoridad electoral que te representa. A veces uno sí lo puedes meter en línea y a veces no, nada más te lo da impreso y no lo puedes cortar y pegar. Es decir, es tan diferente que te quita tiempo para muchas otras cosas. Entonces, la confiabilidad debería dar igual. Ahora, les voy a decir algo. La verdad es que tenemos que estimular al ciudadano a que participe más activamente en los procesos. Exacto, y eso te lo da la confianza en ¿Por el qué? voto, en el Porque sufragio efectivo. cuando en un foro tú haces un diálogo, toda la gente opina, participa, queremos democratización, queremos participar, queremos determinar, y los invitas a ser representantes de tu partido o del órgano electoral representante que lleva las elecciones y que deben ser gratuitos por ley, la gente no va. Y llamas a una capacitación, a 2, a 3, a 4 y a 5 y están ausentes. Esa parte es falta de un estímulo a la sociedad porque no está convencida de sus procesos. Sí, exacto. Sí, porque no hay confianza en los procesos. Nada más
Ok. La lógica, o sea, en efecto, hace falta un esfuerzo más contundente de parte de la ciudadanía. Sin embargo, si estamos de acuerdo en que este es el modelo de elecciones que nos conviene, el modelo de elección me refiero a donde se instalan casillas por cada 750 habitantes en una sección y se nombra una mesa directiva de casilla y tiene las formalidades que ustedes conocen de fondo, instalación, recepción del voto, cómputo, sufragio y cómputo, etc. Si es así, pues llevemos esta educación, esta capacitación cívica a la secundaria y a la preparatoria, porque de ahí van a salir los que van a ser insaculados y de ahí y ya toda una sección del instituto se vuelve, podemos pensar que puede ser más eficiente, ¿no? Muy bien, tenemos 1 minuto para cada quien, para que nos dé sus conclusiones. Tenemos 3 minutos. ¿Quién quiere iniciar con sus conclusiones? ¿Hugo Córdoba? Insistir en lo mismo, ¿no? Que es la creación de un instituto moderno que respete la soberanía local y que resuelva el problema del ejercicio técnico de la organización de los procesos. Si además tiene otro tipo de actividades asociadas, pues muy interesante, tenemos que estudiarlas a fondo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Que no es, Octavio Raciel. que no es indispensable que las tenga. La verdad es que debería dar igual si hay una urna electrónica o no la hay. Debería dar igual si el Instituto Nacional absorbe todos los institutos locales. Debería dar igual si la gente confiara en el voto que está emitiendo. Todo esto lo provoca. Y también la obesidad de estos sistemas es que ponemos a quien cuide y luego ponemos a quien cuida al que está cuidando. Y tenemos ahora figuras de observadores electorales que observan a los observadores. Sí, que observen a los observadores que van a cuidar los votos y luego todos nos estamos cuidando y a qué horas estamos realmente creando una cultura democrática. Haciendo partidos. Sí, el mensaje es distinto, ¿no? Sí, ¿Cuál es la cultura democrática? El mensaje es cuidado porque aquí todo puede pasar, ¿no? Y sí, lo que hace falta es que la ciudadanía se involucre en las elecciones para que esto cambie y que se involucren los partidos políticos y a través de las instituciones que van a organizar las elecciones y a través de los partidos políticos que van a participar en ellas, sin ánimo de desgarrarse las vestiduras, todos le pongamos un granito de arena para que mejore. Muchas gracias, Octavio. Bien. Gustavo. Yo nomás, retomando la idea central de mis compañeros de la mesa, me parece que sí, necesitamos un gran esfuerzo para reestructurar la cultura cívica de la participación del ciudadano en los procesos electorales. Primero y segundo, una propuesta para hacerlo es impulsar las leyes secundarias que reforman el artículo, que le van a dar vida a las reformas del artículo 35 relacionadas con la iniciativa popular, con las candidaturas ciudadanas y con las consultas populares. ¿Qué nos va a dar por resultado esto? Que cada día más participen ciudadanos sin partido en los procesos electorales y que tengamos una representación independiente de las organizaciones que controlan este tipo de organizaciones y las decisiones propias del país. ¿Qué vamos a tener por consecuencia? Una ley reglamentada que le va a dar vida a lo que contiene el espíritu del artículo 35 concretamente, la participación ciudadana. Muy bien, sí, Octavio. Sí, nada más decir que a lo mejor no hemos dicho cómo nos imaginamos, pero a mí sí me queda claro que obviamente este instituto no se puede crear de la nada, sino que absorbe de facto pues, a quien ya tiene experiencia, quien tiene capacitación, por lo que mencionaba hace un momento de cómo lo harían para capacitar. Yo me imagino que la gente que sabe trabajar en el Instituto Electoral es la primera que se tiene que tomar en cuenta para hacer el Instituto Nacional. Y ya los superórganos, a lo mejor los consejos electorales y todos los que toman decisiones encima de los que están trabajando, a lo mejor eso sí tendría que hacerse una revisión de su papel, ¿no? Sí. Sin mañas, sin tentaciones, ¿no? ¿O cómo era, Hugo? Autocontención, ¿no? Porque la bien. ley es clara y la Autocontención. ley es autocontención. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Octavio Raciel, representante del PRD Jalisco ante el IEPC. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Gustavo Flores, secretario de Gracias. Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano Jalisco. Gracias por haber Gracias venido. por invitarnos. Al contrario. Gracias, doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Gracias por su tiempo. Y bueno, nosotros nos despedimos solamente haciendo una invitación por parte del Parlamento de Colonias. Mañana se llevará a cabo la 4ª Cumbre Ciudadana Derechos Humanos contra Sistema de Complicidades, hablando acerca de participación. Será una buena oportunidad. Es mañana, martes 12 de noviembre,
desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO, Periférico Sur número 8585. Se tocarán temas como ciudadanía en defensa de sus derechos, la ciudad que tenemos, la ciudad que queremos. Se realizará la firma de un pacto ciudadano por los derechos contra el sistema de complicidades, corrupción e impunidad, y bueno, pues tendrá cosas interesantes. Así que ahí está hecha la invitación por parte de Parlamento de Colonias de Alejandro Cárdenas Ochoa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Se quedan con muy buena compañía C7 Jalisco con C7 Bienestar. Buenas tardes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.